Hola, ¿cómo están? Otra vez en este tiempo de cultura, este pequeño espacio de tiempo que le quitamos al tiempo suyo y le quitamos al tiempo de mucha gente, solamente con una intención, humilde intención, de que usted pare por esta media hora y conozca a nuestros artistas, a toda esta gente que está en esta bendita tierra de Río Negro, trabajando en el arte, en distintas disciplinas. Hoy tenemos una persona que usted va a reconocer a través de sus obras, porque las vio por todos lados, tiene muchas obras expuestas, obras en lugares públicos, en plazas y todo. Y es un ser extraordinario, un artista que nos enorgullece, y es un maestro de artes visuales, un escultor que tiene innumerables premios. Yo no quiero hablar de su currículum. Usted lo va a escuchar hablar y se va a dar cuenta de cuán grande es Rafael Roca. Hola, Rafael. Hola. Un gusto que estés acá, que al fin nos podamos encontrar. Yo te admiré toda mi vida, admiré todas tus formas, tu trabajo, y digo, bueno, qué buena oportunidad de poder charlar con Rafael de su fascinante trabajo, ¿no? Yo también me alegro mucho, primero, de conocerte personalmente, porque es la primera vez que nos encontramos personalmente. Sí, nos hemos visto de cruzadas, así. Porque también te conozco tu trabajo, especialmente a través de mi hermana Conce, que trabaja en teatro. Así que estoy muy contento de estar en este programa con vos. Bueno, y lo primero que hacemos aquí en general es que nos cuentes un poco tu biografía. ¿Cómo fue dónde naciste? ¿Cómo fue desarrollándote tu infancia? ¿Dónde estuviste? Yo nací en Lanús en el año 48. Y de Lanús a los 3 años pasamos a Buenos Aires Capital, el barrio Constitución, y en la adolescencia el barrio del Congreso. En Buenos Aires hice la carrera de Bellas Artes, cuando estaba la Belgrano, la Pueyrredón y la Cárcova, cosa que Menem se encargó de destruir. Sí. Y después, a los 23 años, en el 72, me caso en mi primer matrimonio y me voy a vivir a Bariloche. Y ahí entro en Río Negro, del que después no volví a salir más que de viaje transitoriamente. Pero yo primero a Bariloche hasta los 80. Y en el 81, General Roca. Pero ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue el instante en que decidiste, yo quiero ser escultor? Mamá, papá o compañero, no sé. ¿Cómo fue esa revelación de lo que querías hacer? Hay una cosa de la filosofía china, del Lao Tse, del taoísmo chino, que dice todo es como el agua, obra de pendientes. El agua va por donde está la pendiente. Exacto. O sea, de alguna manera va por donde es más fácil, por donde están dadas las condiciones y las circunstancias y todo acuerda para que haga de las curvas que tiene que darse, embalse en determinado rebalse. Todo es como el agua. Mi papá era contador, pero amaba las herramientas. Tenía una vocación frustrada, digamos, de trabajar con las manos y las herramientas. Mi casa siempre estuvo llena de herramientas. En un momento tengo un trauma así muy grande cuando estoy empezando la carrera de Bellas Artes, que descubro a los 14 años que soy daltónico. A los 14 años. En la escuela lo descubro. Y entonces eso casi me hace dejar todo. Claro. Casi. Pero después, por caída natural, igual que el agua, descubro que tengo más sensibilidad a la forma que al color. Entonces, cuando termino el magisterio de Bellas Artes, tengo que especializarme, elegir una especialidad. ¿Qué especialidad? Escultura. Y entonces empiezo la Pueyrredón con el profesorado en escultura. Terminó eso, saco una beca del Fondo Nacional de las Artes y ¿qué hago? Me meto en la Cárcova con la beca. Y bueno, heredé buena parte de las herramientas que eran de mi papá y después, bueno, en mi segundo matrimonio, que es hubo una complementación fantástica, porque
que somos distintos y complementarios. Eso es fantástico. Porque en mi primer matrimonio éramos escultores los dos y había competencia. Y había ciertas discapacidades que eran acumulativas y sumatorias de ambas partes. Y bueno, y esta fue una cosa que ya llevamos 27 años juntos. Claro. Y nos casamos en el 2011 con los hijos mayores de edad que salieron de testigos en el registro civil. Mirá. Fue fantástico. Qué lindo. ¿Cuántos hijos tenés, Rafa? Tengo dos. Dos. Dos varones. Dos varones. Uno se dedica a la música y el otro busca su camino administrativo, digamos. Y una nietita de 1 año y medio. ¿Y cómo hacías con estas, diríamos, dijiste, me di cuenta que me interesaban las formas? ¿Por qué te diste cuenta? ¿Qué percibías del mundo? ¿Qué era lo que te...? Yo siempre digo, atrás de un artista hay una percepción del mundo que se instala en su memoria genética y que lo hace distinto a todos, ¿no? Bueno, mira, así como la música es el lenguaje del sonido, sí. y la danza es el lenguaje de la acción y del cuerpo, sí. La escultura es el lenguaje de la forma. Puede tener tema o no tenerlo. Puede ser una obra totalmente no figurativa, solo formas. Claro. Esas formas tienen que transmitir emociones, sentimientos, tienen que despertar la sensibilidad de espectador. Comunicar. Le podés agregar color, sonido, movimiento, pero es la forma lo que determina que sea o no escultura. Y ahí entra a jugar el tacto y entra a jugar lo áptico, es decir, lo corporal. Te da ganas de abrazar una escultura, te dan ganas de tocarla. Y al tacto puede ser agradable o desagradable, puede ser agresivo el tacto o puede ser amable. Y a su vez entra a jugar la materia como elemento de expresión, porque no expresa lo mismo esta obra en mármol o la misma exactamente igual en madera o la misma exactamente igual en metal o en resina poliéster O sea que no es la forma solamente abstracta ni nada, sino que tiene que ver también la importancia del material. A su vez, a todo esto, que serían los elementos plásticos, entre comillas, plásticos. En la pintura, el elemento plástico es el color. El elemento plástico en el dibujo es la línea, la textura. En la escultura es todo esto que acabamos de definir, es el elemento plástico. A esto vos lo podés poner al servicio de. Entonces, hay escultura funeraria, hay escultura religiosa, hay escultura conmemorativa, hay escultura política y hay escultura no figurativa, que es solo sin mensaje, sin elemento literario de apoyo detrás. Qué interesante. Son todos caminos. Vamos a, acordate de lo que dijimos, abrimos el abanico de todos los diferentes tipos de escultura. Sí. Vamos a hacer un cortecito Sí. y volvemos a hablar de esto, Rafa, que Bien. es apasionante. Bien. ¿Seguimos en un ratito? Bueno, seguimos con Rafael Roca, este escultor radicado en Fisquemenuco, aunque tu apellido tiene similitud con el del famoso general. Nada que ver con el general. Nada que ver Mi con el abuelo general. cavaba acequias. Vino Importante pobre la como, aclaración. claro, vino como laucha de pobre escapando de la miseria española. ¿Y cómo seguimos hablando de lo apasionante de tu oficio y de los distintos tipos de esculturas, de lo que hablamos de esto, ¿no? A mí especialmente me interesa
saber por qué hay espacios vacíos en muchos de nuestros lugares públicos que no cuentan con esculturas. ¿Qué es lo que hace que alguien te pida? Rafael Roca puede construir o diseñar o hacernos una escultura para poner en este espacio y que provoque cosas, ¿no? Porque también es eso. Sí. Te tienen que agarrar a vos en el instante que como artista decidas, sí, tomo la piedrita, la empiezo a tallar, yo quiero sentar mi posición en el mundo, sí, en esta piedra quiero decir algo. Sí. ¿Cómo es el encargo de una obra pública? Hay encargos, se dan. Ajá. El padre Belis me encargó hace ya como, ¿cuántos años? Ya pasaron como 16, 17 años atrás. Me encargó el Arcángel San Miguel. Esta obra que está ahí en pantalla es un encargo de Huergo por el Día de Malvinas, por el 2 de abril, que no se pudo inaugurar por la tormenta que se desató el 2 de abril. Bueno, hay encargos así puntuales, que suceden en forma muy, pero muy discontinua. Hacía 6 años que no tenía un encargo monumental, que no tenía un encargo en el espacio público. A veces se encargan cosas que yo no quiero hacer. Y les digo, no, yo esto no. Como por ejemplo, yo hice obra religiosa, pero no me engancho con la cosa sanguinolenta, torturante del cristianismo, de los cristos chorreando sangre y esas cosas. Sí, no, culpa no. De esa el mensaje de Cristo es otro. Fue otro. Y esa cosa culpógena no me engancho. Y he rechazado encargos de ese tipo. Así de tipo español, de contrarreforma, barroco español, no, eso no. Y en cambio he hecho vírgenes, he hecho cristos, y bueno, hay que ver si uno se engancha con el tema o no. A veces me ha pasado de que hay concursos para determinado tema y no se me ocurre cómo resolverlo, y no quiero caer en soluciones convencionales, y no. En el caso Malvinas, en un acuerdo con el intendente, dije, yo no voy a hacer milicos con metralladora, voy a hacer otra cosa. Y a partir de un poema de Yupanqui, que habla de la hermana perdida, que es una hermosísima canción de Ariel Ramírez le puso música, bueno, de ahí se lee la idea de las dos hermanas perdidas, no de una, como dice Yupanqui, dos. Y de ahí salió esta imagen de las dos mujeres con una cadena en su mano, bailando sobre un barco hundido, que es el Belgrano. Entonces, buscar la imagen, buscar la poesía, la metáfora, y no caer en la cosa directa, obvia. Hay que escaparle a esas cosas, hay que buscar siempre la poesía. Y esto es el nacimiento de Seferino, en que también yo me tomé mis libertades para la representación del viejo Namuncurá, que no lo hago con uniforme militar, lo hago con ropa de paisano y con un poncho en la mano, y lo hago con una lanza porque era un guerrero. Esta es tu postura de artista. Claro, pongo en el nacimiento una machi, y pongo a la madre joven, y los pongo dentro de un toldo. Como si bien, seguramente debió haber sido. No, tenían rancho de adobe ya. Ah, ya tenían rancho de adobe. Uno a la hora de interpretar, uno piensa en qué imagen dejar a posteridad y cuáles son los elementos figurativos convocantes y cuál es la composición plástica. Entonces yo pensé que esas curvas que están detrás del viejo Namuncurá venían bien, lo mismo que el tronco para la composición. Claro. Y además el tronco evoca el parto vertical que era correcto en ese tiempo. Sí. Bueno, entonces yo tomé esos elementos y hice una composición. Porque es como cuando vos tenés una obra teatral, ¿vos qué haces? Componés. Claro. Tenés un tema y un argumento. Por eso, sobre eso tomo mi postura. ¿Qué pienso yo de esto, no? Claro. Hay cosas en común. Todas las artes tienen cosas en común. Todas tienen cosas en común. Todas son composiciones. Y esto es un relieve de la ciudad de Cervantes, que son los 4 grupos
étnicos o culturales que conformaron. La colonización, la migración, ¿no? Claro, los habitantes, mezcla de inmigrantes y mezcla de propios. Entonces, de izquierda a derecha son primero los pueblos nativos, los originales, los originarios. En el medio los valencianos, que son los que hacen la convocatoria a formar una ciudad. Y a la derecha son los paisanos, los argentinos, claro, que migraron de otras provincias, que quedaron después de la campaña del desierto. Bueno, y esos tres grupos arman un rompecabezas, que es la historia. Por eso los contornos encajan como rompecabezas. O sea, todos esos lenguajes uno los va sumando en una composición que tiene que ser armónica, coherente. Tiene que, primero, están incomunicados entre sí, y los únicos que se comunican son esos dos nenitos, que a través de la abertura del rompecabezas se toman la mano. Se hablan para tomarse la mano. Qué lindo. Esta es una obra que todavía no ha sido expuesta, va a ser expuesta el 10 de octubre en Casa de la Cultura, que es el biombo igualitario. Son los 3 casamientos igualitarios, que ahora son ley, y que forman un biombo que ya no oculta. Es un biombo que transparenta, donde pasa la vista de un lado al otro. Y ese biombo no está representado de un lado solo, como son los biombos. Tiene por frente y espalda todo. Además hay personajes que están de frente y otros que están de espalda, o sea que vos lo podés mirar de todos lados. ¿Sí? Y es liviano porque es un biombo, para poderlo mover, cambiarlo de lugar y verlo de todos lados. ¿Dónde vamos a poder ver eso públicamente? Casa de la Cultura a partir del 10 de octubre. Qué lindo. Ahí se inaugura y estará hasta final. ¿Una exposición de todas tus obras, Rafael, o de algunas? No, de la última producción. La última producción. Porque hay algunas obras tuyas que ya son leyenda, ¿eh? Son muy hermosas. Gracias. Muy hermosas. Vamos a ver, después de este cortecito, yo quiero saber de tu vida en el taller, de esa soledad de la que me hablaste, la soledad del escultor, de los materiales, encontrarse con un bloque de piedra y decir, bueno, esto va a ser mi objeto de arte, ¿no? Mi producción. Claro, lo vemos después de un cortecito. Sí, dale. Seguimos entonces en Tiempo de Cultura con Rafael Roca, nuestro escultor rionegrino que queremos que usted conozca. Bueno, seguimos aquí en Tiempo de Cultura con Rafael Roca, con quien estamos hablando, y habíamos quedado en hablar de el trabajo, el proceso frente a la llegada y al encuentro con la piedra, ¿no? Claro. El encuentro con la piedra. Vos tenés un video de eso, del encuentro con la piedra, que yo quiero que todos conozcan, y mientras vamos hablando, ¿sí? Lo que debe ser para vos encontrarte con eso, ¿no? Sí, hay dos caminos. Hay dos caminos. Uno que es cuando recibís un encargo. Que vos podés engancharte con el encargo, hacerlo o rechazarlo porque no vas con ese tema. Eso es una. Cuando el tema viene impuesto. Y la otra es cuando trabajás con libertad. Hay veces sucede que vos tenés un material, que puede ser una piedra, un tronco, qué sé yo, no tenés ningún encargo, y entonces por cuestión disciplinaria no esperás que venga la inspiración. La inspiración no viene. Hay que trabajar, trabajar y trabajar. Y de pronto por ahí viene, por ahí no. Pero hay que tener una disciplina de trabajo cuando no tenés encargo. En el camino libre puede ser que vos pongas en observación más de una cosa.
Eso es disciplina de trabajo. En algún momento aparece algo. Cuando aparece algo, eso lo separás y le haces lugar alrededor. Es algo que aparece, que vos lo seleccionás Porque por esto o por esto. Porque es como las manchas de la pared. O como las nubes. Ay, correcto, ahora te entiendo. Yo veo un oso. ¿Dónde ves el oso vos? No, allá Con hay un las oso. nubes. No, yo, ahí hay, qué sé yo, un viejo barbudo. Vos en esa forma... ¿Dónde esa ves el materia- viejo barbudo? Así, con las nubes. Bueno, con eso pasa igual. Por ahí lo pones así y ya es otra cosa. Y lo volvés a poner en su lugar. Porque la escultura tiene eso de que es multilateral. Es multilateral. Y vos la ves de así, la ves de arriba, la ves de abajo, la sacás y la pones sobre una cosa y lo aislás del... Bueno, eso es disciplina de trabajo, cuando no tenés encargo, cuando estás buscando. Y después es empezar. Y ahí empieza un diálogo con la materia, cuando vos elegís, bueno, voy a tallar esa piedra. Y entonces ahí empieza un diálogo con la materia y con vos, porque eso que vos ves, esa cara de viejo que ves en la nube, en realidad es una proyección interna tuya, vos estás proyectando. En general los artistas plásticos hacemos poca terapia, tenemos que estar realmente muy mal para hacer terapia. O sea, cuando estás muy mal es porque no podés hacer nada, entras en parálisis. Las veces que hice terapia fue porque entré en parálisis y no podía elaborar imágenes. Yo las tenía dentro y no las podía elaborar. Pero esa soledad frente a esa piedra y todo eso, Claro. esa soledad debe doler a veces, ¿no? Hay que bancarse el taller, hay que bancarse el estar con uno mismo. Tiene un trabajo de introspección que hay que bancárselo. Bueno. Y la otra es no convertir la profesión escultórica en un vomitorio, en el que yo saco todas mis porquerías, las vomito ahí y después al público que me los banque. Porque esa es mi experiencia. Cosa que pasa en casi todas las artes. Todas las artes. Todo eso implica un trabajo interior, aparte del trabajo con la materia. Y implica una búsqueda en lo interno. Y lo otro es la comunicación con el espectador. Cuando yo, por lo menos, trabajo, pienso mucho en el espectador. Porque de última, ¿a quién se lo voy a dejar esto? Correcto. ¿Para quién está dirigido? Porque vos pensás en tu espectador, porque si no te quedás con la sala vacía del teatro, si no pensás en el espectador. Totalmente. Tiene que ser un lenguaje. Es un acto de comunicación. Bueno, seguro. este lenguaje de formas del que hablamos muchas veces hace que lo temático sea una herramienta de acceso por la cual llegás al espectador. De todas maneras, el tema no lo es todo, porque depende cómo está hecho el tema. Cuando nosotros vamos a ver Shakespeare y vemos Romeo y Julieta, ya sabemos cómo termina. No vamos a ir para ver cómo termina. Ya sabemos cómo termina. Entonces, ¿qué vamos a ver? Cómo está representado, cómo está hecho. Y en el cómo está la justificación del qué. ¿Qué es? Es un Cristo. Ah, muy bien, ya sabemos cómo es, ya sabemos cómo terminó todo, ya sabemos el drama, todo. Bueno, ¿cómo está hecho? Porque no es lo mismo un Cristo de Velázquez que un Cristo de Bernini, que un Cristo de Juan Sánchez. Te entiendo. Mencionar. Sí, sí. El qué y el cómo es fundamental. Y eso es oficio, eso es academia, eso es estudio. Te hago esta pregunta porque siento que vos ya estás por la etapa de tu vida, por montones de cosas, por tu experiencia, por tu sabiduría, hablando de otro artista, del artista que le interesa muchísimo el espectador, le interesa la comunidad. Sí. Estás alejándote de aquel artista, como hablamos, que está en la Torre de Marfil, aislado, conceptualista y claro, todo esto. Y claro, tenés ganas de meterte en el arte figurativo, ¿no? ¿Es así? Sí, en los últimos años he ido adoptando, volviendo, digamos, a la figuración, que fueron mis inicios académicos. Claro. Trabajo con modelos y demás. ¿Por qué? Porque después de haber hecho mucha abstracción, redescubro que en realidad el tema, lo temático, es la figuración, es el contacto
literario de alguna manera de la obra con el espectador. Para la obra que está puesta en lugares públicos, en donde va todo el mundo, alfabetos, analfabetos, gente culta, todos, y hay un punto en común, que es el tema de la obra. Entonces fui abandonando la no figuración, en la que hice algunos ensayos, pero porque pienso que la obra pública tiene que tener ese destino abierto y convocante. Rafa, no sabés qué importante que es para nosotros, y creo que para mucha gente que te está mirando, rionegrinos, haberte tenido la posibilidad de conocerte un poco más. Creo que nos debemos charlas y charlas, sí, que seguiremos fuera de cámara, pero te agradecemos muchísimo que hayas venido, te agradecemos tu trabajo como artista. Todos los rionegrinos ahora, cuando miren una obra de Rafael Roca, van a saber que este señor es el autor, es el artista que nos regocija en cualquier plaza o en cualquier avenida. Usted puede verlo allí. Y te agradezco muchísimo, muchísimo, Rafa. Igualmente por mi parte, porque sos un puente de comunicación con mis espectadores, con la gente que de última es el último gran jurado que hay. Correcto. Bueno, esa es quizás la idea que todos tenemos aquí, todo este equipo maravilloso de trabajo, de esto, de que seamos un puente de comunicación de los artistas con nuestra comunidad. Buenísimo. Hasta la próxima, y no deje de encontrarse con nosotros en Tiempo de Cultura. Gracias.